Bueno, saludos con todos. Espero que tengan un muy buen día y vamos a aprovecharlo de la mejor manera posible esta reunión que vamos a tener. El día de hoy entonces tenemos como contenidos desarrollar el modelo psicoanalítico clásico, que en otras palabras vamos a recordar que es la primera teoría del inconsciente que se plantea. Fue propuesta por Sigmund Freud. Y entonces, esto que ustedes van a aprender les va a servir para que ustedes puedan interpretar el psiquismo desde el inconsciente colectivo, o en términos más sencillos, para que ustedes puedan agarrar cualquier conducta que se les ocurra, sea desde lavarse los dientes hasta generar una guerra, utilizando el contenido del inconsciente colectivo. Es decir, que recordemos un ejemplo que hemos trabajado. Estamos aprendiendo, póngase, que alguien se cepilla los dientes, primero porque capaz que tiene algún tipo de elemento consciente que le motiva, o sea, que quiere lavarse los dientes. Pero estamos aprendiendo también que hay cierto tipo de fuerzas internas que el propio paciente no es consciente, o sea, no la sabe, pero que sí están influyendo en que esta persona se lave los dientes. Entonces, tanto para conductas sencillas como esa, como para algo más grave como una guerra, no solo podemos utilizar los elementos que el paciente sabe de su propia conducta, sino también los que están ocultos. Entonces, para descifrar esos contenidos ocultos, es que nosotros utilizamos esta teoría del inconsciente individual. Entonces, miren, brevemente, o sea, la clase anterior nos habíamos quedado de que la mente parece como una especie de piedra o como un iceberg que tiene entonces tres niveles. La parte expuesta a la luz se va a llamar conciencia. El límite entre el agua y la luz se va a llamar preconsciente, y lo que está por debajo, es decir, que no es accesible, se llama inconsciente. Entonces, también nosotros, miren, hablamos de que la mente, además de tener estos tres niveles, tiene dos grandes fuerzas. O sea, la primera, entonces, vamos a completar el gráfico. A ver, sería aquí. Entonces, póngase, nos dice que esta primera división, o sea, todo lo que está a la izquierda a la derecha de la línea que he puesto, va a representar los contenidos animales, o sea, los instintivos. En otras palabras, lo que usualmente en las caricaturas se le representa como una especie de diablito. Entonces, acá está ese diablito que todos los seres humanos tienen. En cambio, miren, tenemos otra fuerza, en cambio, que es la parte moralista, o sea, la que a mí me gusta verle como una especie de dibujo de un juez o esa especie de angelito que te habla por el otro lado y te empuja a hacer el bien. Entonces, esa otra entidad estaría en la parte de acá. Y el yo, es decir, la instancia que le controla tanto al diablito como al ángel, es entonces quien regula la vida, o sea, regula las elecciones. Es decir, o sea que este yo analiza si le hace más caso a este ello o si le hace más caso a este super yo. Por eso es que ustedes van a encontrar gente que es más impulsiva o gente que es más reprimida. Entonces, si hacemos, miren, otra gráfica, quiere decir, pónganse, a ver, agarra. Entonces, que los pacientes se van a dividir en tres tipos, miren. Tenemos, este sería, miren, el caso del paciente 1. Entonces, este paciente tiene un ello gigante, tiene un super yo más chiquito y un yo también pequeño. Por eso es que entonces esta persona de acá es más impulsiva. En cambio, hay otros pacientes que tienen lo opuesto, o sea, una autocontrol y una autorregulación muy grande, o más bien una censura muy grande sería, y se dejan llevar muy poco por sus instintos, o sea, por su yo, perdón, por su animal. Entonces, según Freud, solo hay dos tipos de personas, los más impulsivos o los más reprimidos. Entonces, hasta aquí quisiera escucharles si tienen algún tipo de pregunta, por favor. Yo no. No, Yo no, bro. yo tampoco. Bueno, entonces, en un ejercicio silencioso,
les podría pedir que ustedes entonces vean en cuál de las dos calzan más. Paciente 1 o paciente 2. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que generalmente soy menos impulsivo, pero depende mucho del ambiente. ¿Y los demás? Yo paciente 2, profe. Bueno, entonces, esta es una representación gráfica bastante sencilla. Mire, según Freud, él nos dice que el ideal de ser sano es que este yo cada vez, o sea, haga más consciente a los mensajes del animal o haga más consciente los mensajes del censurador. Y entonces el ejemplo de una persona sana sería alguien que logra esto, mire. O sea, que es consciente, o sea, que esta parte del medio ya ha logrado incorporar, entre comillas, las animalidades y ya considera parte de sí mismo. Y también ya ha logrado hacer consciente todo este conjunto de ideas del perfeccionismo. Entonces, esta persona, en teoría, sería alguien, o sea, que sabe que cada tanto le da impulsos de hacer cosas, entre comillas, malvadas o perversas, pero no se sonroja. Y asimismo, este paciente sabe que cada tanto se va a sentir un sentimiento de culpa o de inferioridad muy fuerte, pero tampoco se sonroja porque sabe que es normal, o sabe que es parte de su propia mente. Entonces, el ideal, según Freud, que debemos apuntar a los pacientes es que tengan este tipo de características, como estamos señalando acá. O sea, que sean muy conscientes, entre comillas, de lo que le dice el angelito y el diablo también. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora, siguiendo con el gráfico, entonces recuerden que esto se aplica de forma general a la gente. Van a haber personas en donde esto se aplica más o se aplica menos, pero lo importante es que ustedes sepan ayudar a la gente utilizando estos conocimientos. Por debajo de la línea del agua, percátense que hemos dibujado unas figuras geométricas. Entonces, acá tenemos déjenme señalar. Sí. Acá tenemos un óvalo, acá también, y acá dentro que está oscuro también está otro óvalo. Entonces, dense cuenta que está siendo protegido estos óvalos con otras figuras, un cuadrado, un rombo y un círculo negro. Entonces, estos tres vienen a representar lo que serían los mecanismos de defensa. Es decir, que entonces se sabe que todas las personas tienen heridas en la cuarta de inconsciente. Sabemos que todas estas heridas se llaman inconscientes porque no son accesibles a quien las posee. Entonces, el tema es que estas heridas están almacenadas acá abajo en el inconsciente y están protegidas con unas corazas. Por eso es que miren, cuando el sujeto se despierta y entonces comienza a interactuar, ven que diversas zonas del cerebro se activan. Entonces imaginen que el cerebro va por acá y se acerca al conflicto y no le libera porque está protegido. Por eso rebota. Entonces sigue la mente, conversa, se baña, trabaja, come, se acerca a un tema que le duele y rebota porque está protegido. Es decir, se refiere a que la mente tiene sistemas de protección que impiden que el conflicto sea revelado, porque está bloqueado. Entonces, el tema es que en psicología nosotros podemos identificar cuáles son las figuras que les protegen para poder saber que hay ahí en un conflicto. Entonces, estos mecanismos de protección o estas conductas extrañas se les llama tal cual mecanismos de defensa o también otros autores le llaman estrategias de afrontamiento. Entonces, hoy vamos a aprender, me parece que 6 de ellos. Cuando ustedes estén en tercer año les van a enseñar la totalidad, que son 27. Pero con que sepamos 6 esta vez, ya nos alcanza bastante. Es importante también que analicen esto. El mecanismo de defensa es una forma normal como la mente se protege. Entonces, quiere decir que en teoría todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa. Y más de uno. Entonces, con este ejercicio o con esta explicación, yo les recomiendo que traten de identificar
cuáles son los mecanismos de defensa más comunes que tienen. Porque si usted identifica, bueno, yo había sido que utilizo mucho desplazamiento. Entonces, cada vez que ustedes sientan que están teniendo desplazamiento, recuerden que es porque se están acercando a un conflicto personal. Y recordemos que la mente está llena de conflictos y eso no es malo, sino lo ideal es que tratemos de sacarnos el elemento conflictivo, o sea, desarmar. Y quiero consultarles algo. ¿Tienen claro entonces qué es mecanismo de defensa? Sí, profe. Si yo les preguntaría que me digan en términos más sencillos, con sus palabras, ¿qué sería un mecanismo de defensa? Son- Dale, Roque. no, iba a decir nomás que son mecanismos que protegen los pensamientos del inconsciente. Y eso no. Ya. Y si yo le repregunto, ¿y por qué necesita la mente proteger al conflicto? ¿Qué me dirían? O sea, ¿por qué? Para mantener la salud mental del individuo. Bien, claro, ahí están, porque cuando el conflicto sale de golpe, ustedes cuando trabajan con pacientes van a darse cuenta que la salida abrupta del conflicto genera mucha sintomatología. Entonces el paciente se pone a llorar, se pone ansioso, se pone agresivo, y es normal, porque cuando estos elementos son liberados, salen de golpe. Y en psicología nos enseñan a irle liberando de a poco para que cuando salga esté canalizado. Pero es común esto, o sea que cuando se le sacan de la cajita, sale así con mucho síntoma. Y visualmente para alguien que no está acostumbrado a ver a la gente mal o que no tiene tanta cancha en este tipo de elementos, es muy chocante, porque en serio es muy fuerte como la gente se descompensa físicamente. Bueno, entonces, vamos a los mecanismos de defensa. A ver, déjame ver cómo lo recortamos. Ya. Entonces, estamos en la diapositiva. El primero se llama represión. Entonces, quiere decir que este es el mecanismo que siempre está en todo conflicto. O sea que si volvemos a la pizarra, a ver un ratito de fondo. Quiere decir que represión es el mecanismo de defensa de base, o sea, es el que contiene al resto de mecanismos de defensa. Entonces, esto consiste en el proceso en el que la mente le manda al inconsciente algún tipo de contenido. O con otros términos, represión no es más que el almacenar en el inconsciente las heridas que el sujeto ha tenido. Entonces, toditos los otros mecanismos primero tienen represión y después ahí sí tienen formación reactiva o desplazamiento. En otros términos, o sea, el primer mecanismo de defensa es represión porque es el más común. Entonces, uno puede darse cuenta de esta forma. Imaginen entonces que tenemos un caso sencillo de una persona que ha sufrido violencia intrafamiliar cuando era niño, 4 o 5 años, pongan por ahí. Y entonces, al preguntarle nosotros a este paciente qué es lo que vivió a esa edad, puede que nos niegue. O imaginen que tenemos datos que en serio nos demuestra que el sujeto vivió violencia a tal fecha, tal día y lo que sea. Y le preguntamos y nos damos cuenta que en serio el paciente niega porque parece que no conoce. Pero cuando seguimos tocando el tema, por más que niega, notamos que se pone ansioso o notamos que trata de desviar el tema. Entonces, esos serían indicadores de que el sujeto ha reprimido este tipo de conflicto, porque conscientemente no se acuerda. O si quieren un ejemplo más sencillo, usualmente la gente dice que sabe algo, pero no se acuerda cómo sabe o no se acuerda quién le contó. Entonces son ejemplos sencillos de cómo uno hay veces, o sea, que olvida de dónde sacamos la información o que sabemos algo, pero es bastante evidente que el sujeto lo tiene en un presente. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, No. entonces, ¿qué hacemos? Sí, claro, escucha. Entonces, represión sería el acto de evadir esa información, o sea, esa situación. Ajustemos eso, más bien sería el acto de
de guardar esa información. Ah, bueno. Mm, Gracias, profe. Porque, o sea, imaginen, entonces, el conflicto estaría aquí. Voy a ponerla así con esta figura acá. Entonces, cuando el conflicto es muy grande, la mente lo que hace es, en vez de dejarla en el consciente para que tenga acceso la persona que lo posee, le manda acá abajo. Entonces, represión es el proceso de llevarle desde aquí hasta abajo. Bueno. El segundo, a ver, vamos con la formación reactiva. Esto dice que es la respuesta de contenidos opuestos al material latente. Nuevo término. Mire, latente, de acá en adelante, ustedes van a utilizar como un término que se refiere a oculto. Ejemplo, entonces pensemos en una paciente imaginaria llamada Sandra. Sandra llega un día miércoles y se viste de tal color. Y cuando le preguntamos a Sandra por qué elegiste de tal color, seguramente te va a decir un montón de cosas conscientes que por ahora no nos interesan tanto, como porque le gusta, porque no tenía más ropa, sabrá Dios qué. Pero Sandra también eligió ese color por un contenido latente, o sea, por un contenido que está dentro de su mente que ella todavía no tiene acceso. Entonces, formación reactiva, miren, quiere decir que, imaginen que acá tenemos algún elemento común. Es el mismo caso de Sandra. Y lo que pasa es que ella entonces, en su diario vivir, nos vamos a percatar, miren que, para el ejemplo, ella es demasiado apegada a su papá. Entonces, vayan siguiendo que para entender esto tienen que sacarse la lógica. De hecho, cierto, me olvidé decirles, para recordarles. Bueno, entonces, tenemos Sandra y, o sea, ella tiene amigas. Y el asunto es que, miren, las amigas de Sandra, uno puede ver, o sea, que se llevan, hay algunas que se llevan mal con el papá, otras que se llevan bien con el papá. Pero curiosamente, Sandra tiene una cantidad exagerada de amor hacia su padre. Entonces, exagerado nos referimos a lo que para la propia cultura de Sandra ya es extraño. O sea, que es demasiado pegada al papá. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un comportamiento que es demasiado exagerado hacia algo, es formación reactiva. Es decir, que el sujeto, en este caso Sandra, lo que está haciendo es que ella, aquí en esta pelotita, le odia a su padre o tiene algún tipo de sentimiento muy negativo hacia su padre. Ojo, recordemos, el amor es ambivalente, así que con la misma intensidad que uno ama u odia a alguien, tenemos el elemento opuesto abajo. Y es normal eso, no es que uno puede solo tener sentimientos positivos hacia una persona. Entonces, miren, quiere decir que este conflicto de que le tiene, entre comillas, mala onda a su papá, para Sandra es tan grande que entonces su mente hizo esto. Primero le reprimió. Y segundo, para que Sandra no pille este odio hacia su padre, la mente dice, bueno, entonces le voy a engañar a Sandra y entonces le voy a proteger con una coraza que hace entonces que salga una imagen opuesta a lo que estoy protegiendo. Entonces tenemos una pelotita que es lo que protege y sale entonces con la figura de un cuadrado, de un rombo. Entonces por eso es que Sandra, o sea, manifiesta un amor exagerado hacia su padre y es porque es una forma disfrazada de contener este odio que le tiene. Entonces, sé que esto es algo complejo. Les escucho las preguntas o qué parte quieran que les vuelva a repetir. Y entendí, pero me pareció súper interesante por ahí. Ya, vamos con otro ejemplo. A ver, tenía otro bastante claro acerca de esto. Ya. Miren, imaginen que tenemos una persona X que defiende una ideología y, o sea, demasiado, o sea, se apega a esa ideología y es, o sea, súper radical en su forma de pensar y toda la vuelta, toda la vuelta. Pero cuando uno se acerca más a ese paciente que defiende eso, es muy probable, miren, que veamos, o sea, conductas opuestas, o sea, que imaginen que tenemos a alguien que defiende mucho a los animales o a cualquier cosa. Entonces, si nos acercamos más, dense cuenta que no es raro que uno se percata que
que de hecho tiene una especie de odio, o sea, una razón, unos sentimientos opuestos a los que predica. O el ejemplo más claro que les puedo, que podemos mostrar ahí, sería pónganse, ojo, esto con mucho respeto, y recuerden que todos tenemos mecanismos de defensa. Imaginen que tenemos una mamá o un papá que se tatúa el nombre de su hijo, en el cuello, lo que sea. Ven entonces que eso culturalmente es una forma exagerada de amor, porque no, o sea, no, está bueno quererles a los hijos y toda la vuelta, pero me parece que eso ya es una muestra ya mayor de amor. Entonces estamos aprendiendo que cuando hay una muestra ya mayor de amor, seguramente es una formación reactiva. Entonces, esta madre que se tatúa el nombre de los hijos en el brazo, estamos aprendiendo que parece que tiene emociones negativas hacia su hijo. Entonces, ¿quién nos puede decir qué tipo de emociones negativas creen que puede tener una madre hacia su hijo? Ojo, recuerden, así como los padres tienen afecto hacia sus hijos, también tienen muchos elementos negativos, y es normal. Entonces, ¿qué creen que puede sentir esa madre hacia su hijo que le motivó a tatuarse? Cariño. No, pero o sea, ya sabemos que la mamá tiene cariño acá arriba, pero les pido, no vean el consciente, busquen la conducta del tatuaje aquí abajo, o sea, lo que la madre no sabe, o lo que la madre va a negar. A mí me hace pensar en una cosa, por ejemplo, vamos a suponer que esa madre hizo eso porque su hijo salió, qué sé yo, mejor egresado de algo. Mm, Entonces es posible que esa madre sienta, o sea, sienta orgullo, ¿verdad? Tipo, está orgulloso por él, pero en el fondo ella siente mucha envidia porque cuando ella estaba en esa edad no consiguió nada de lo que él pudo. muy bien, ¿quién habló? ¿Me podría decir su nombre? Alejandro Zaval. Muy bien, Alejandro, por ahí va el punto. ¿Quién tiene otra idea? O sea, ¿por qué esta madre se tatuó el nombre de la hija? Ojo, pero sin tomar elementos conscientes. O sea, porque seguramente le ama, sabemos de eso. Pero quiero que su mente le esté acá. ¿Por qué se tatúa? Realmente, profe, tomé la forma en que de repente los padres no quieren soltar a los hijos, entonces inconscientemente ella le quiere llevar con ella. Bien, tal cual, porque es una forma de control. Como dijo hace un rato, es una forma de envidia también. Sobre todo eso de la envidia pueden darse cuenta. Imaginen que tenemos un padre, una madre, no viene al caso el sexo. Y entonces tenemos que se pone a bailar la hija, o es muy bonita, lo que sea, y entonces tiene mucha atención social. Entonces puede que tengamos el caso de que este paciente madre, entonces le super, ¿cómo dicen acá? Ay, se me fue el término. Purear puede ser, o sea, le saca un montón de fotos, ese tipo de cosas, o sea, eh, Sí, sí, sí. Sí, bro. bueno, esa vuelta, no tengo muy claro el término. Entonces no podría decir, claro, o sea, conscientemente debe ser que está muy orgullosa de su hija, pero ustedes están aprendiendo que si esa conducta ya es inusual, o sea, ya, o sea, no es tan común, sino ya pasa un límite esperable, quiere decir entonces que seguramente es una formación reactiva porque la mente está generando este tipo de espejo para que la mamá no sea consciente que capaz que le tiene mucha envidia a su hija. Mm. Esto puede ser también, por ejemplo, vamos a suponer en un sujeto cuyo padre odia a los animales, ¿verdad? Entonces este sujeto comienza a quererle a los animales al punto en el que se olvida de que le quería a los animales porque quería hacer lo opuesto que hace su papá. Sí, tal cual. Si esto quiere resumir, miren, la formación reactiva se ve en aquellas personas que la gente comúnmente les llama que son falsos, pero cuando le preguntan a la gente, en serio, no, muchas personas no se dan cuenta que son falsos, sino en serio ellos, o sea, cómo se comportan, creen que son auténticos, pero los demás ya perciben que algo no es tan transparente, porque es un amor exagerado. Entonces, si tomamos el ¿Puedo caso, repetir, profe, por favor? claro, cómo no, les digo que socialmente las personas o sea, las personas comunes le llaman a la gente que más utiliza la formación reactiva
como que son hipócritas o como que tienen un comportamiento asociado a la hipocresía. Pero cuando le preguntamos a nuestro paciente, nos damos cuenta que en serio, capaz que esta mamá no es consciente que le odia a su hija, sino que simplemente quiere purear. O esta madre, o sea, en serio, o sea, no se da cuenta que tiene un rencor a su hija porque su nacimiento puede que le haya modificado su vida o su estética. Entonces, el punto está en que los demás ya se percatan que hay algo raro con la manifestación del amor, pero el paciente muchas veces no, porque en serio cree que no es nada malo. Bueno, no es nada malo, de hecho, purear, pero estamos aprendiendo que este tipo de conductas ya nos dan luces de que, mira, hay un conflicto con tu hija. ¿Me va siguiendo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, al tratar con estos pacientes y al decirles que es posible que por ejemplo, le odies a tu hija o algo así, ¿cómo se vuelve después la relación entre ellos? ¿Quién tiene la respuesta acerca de eso? Sospecho que con lo que ya hemos conversado, alguien ya puede conjeturar qué es lo que va a pasar. O sea, está en la pizarra, de hecho. Ya estaría consciente nada más. Bien, claro. Y al ser consciente ya está en nuestro control. Es algo así como, miren que acá voy a dibujar el odio a la hija. Entonces dense cuenta que la paciente es el yo, o sea, esta parte que está en el medio. Entonces, como no le ha incorporado a este conflicto, no le puede controlar. En cambio, si hacemos que esto se vaya para acá, comienza entonces el yo comienza a tener un tamaño mayor y puede controlarlo. Entonces, esta madre se va a dar cuenta de que, bueno, o sea, y le odia a su hija y no pasa nada porque es normal. Pero entonces, al ser consciente, ya soy capaz de controlarlo. Entonces, ya para evitar saber ese conflicto, ya no tengo que poner 1000 fotografías en redes sociales de cómo baila o lo que sea que haga mi hija. Porque con eso, o sea, no me sirve para poder hacer más chiquito el conflicto que tengo porque ya lo incorporé. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Quiero poner otro ejemplo porque por si acaso no haya quedado esto tan claro. Miren, recuerden entonces que estamos enfatizando que el afecto es ambivalente. Entonces, en la clase pasada me parece que les puse el ejemplo de que si esto no les choca, pueden imaginarse el caso de que ustedes están con una pareja actual, con su pareja actual. Y entonces que esta persona les dice que le pasó algo malo, pero chiquito. Por ahí que se le bajó la llanta del carro, que perdió la llave, o sea, algo no grave. Entonces, percátense que la respuesta normal del cerebro es, uy, qué pena, qué mala onda, qué mal día, o qué bajón. Pero si ustedes analizan más por dentro y se sinceran y se sacan la lógica, dense cuenta que es posible que ustedes perciban que hay una pequeña risa por dentro, que puede que les diga como, qué bueno con razón, o bien hecho. En mi país se dice bien hechito. Entonces, esa es una muestra de que así mismo como nosotros queremos mucho a la gente, sea nuestras parejas, nuestros padres, o nuestros mascotas, o nuestros símbolos, así mismo tenemos una, entre comillas, mala onda o emociones negativas también hacia ellos. Y de ahí también es que se alimenta esa creencia popular que dicen que del amor al odio hay un paso. Bueno, de hecho ese paso es la conciencia. O también otra prueba que les puedo dar es, si han visto a los niños cuando son chiquitos y se gustan mutuamente, que no es que precisamente se cortejan de una forma amable, sino se pegan. Entonces es una forma como se ve que estas emociones suelen ir de la mano. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta aquí? Yo ninguno. Entonces hagan ese ejercicio consciente, por favor, de si usan o no este mecanismo llamado formación reactiva. Y recuerden, no es nada de malo, es una forma como nuestra mente nos protege, es decir, son las formas de contención. Lo que sí pasa es que cuando el paciente ya es
consciente de que utiliza este mecanismo, ya es menos potente. O sea, cuando ya somos conscientes de que, había sido que mi cabeza hace esto para protegerme, entonces ya pierde la capacidad pierde eficacia este mecanismo. Y ahí la mente tiende a utilizar otro. ¿Alguna Muy pregunta? interesante. Sí, no saben cómo es esto, es muy apasionante. Pónganse otro mecanismo, o sea, en los 2 minutos que tenemos antes de nuestro receso. Se llama el humor. O sea, hay gente que no puede estar en una conversación seria, o a cada rato lanza chistes, o a cada rato que meme. Eso también es un mecanismo de defensa llamado humor. Se caracteriza entonces porque la mente, cuando comienza a acercarse a algún tipo de conflicto, saca el humor como una forma de evasión. Entonces, si es que a alguno de ustedes les gusta la televisión, o hay una serie que se llama Friends, que es bastante didáctica en este sentido, porque hay uno de los personajes que tiene ese mecanismo de defensa clarísimo, o sea, que utiliza el humor para evadir el silencio y situaciones serias. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? No, pero conozco varios personajes que son así, ahora mismo no recuerdo. Bueno, ustedes pueden percatarse, o sea, si tienen algún tipo de grupal de WhatsApp o en alguna clase, lo que sea, que usualmente que la gente que hace más chistes tiene ese mecanismo de defensa. No me incluya. Bueno, vamos a hacer algo, miren. Ahora, por favor, tengamos un receso de 15 minutos y después retomamos la clase. Ok, profe. Bueno, voy a parar la grabación y voy a cerrar esta sesión. En 15 minutos nos vemos. Dale. Ok, profe.